Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Isheba veremos el tema, los 12 patriarcas y su carácter. Comencemos leyendo Revelaciones 21 del 10 al 13. El texto nos describe la nueva Jerusalén que después del milenio va a descender del cielo como una esposa ataviada para su marido. El texto nos dice, y me llevó en el Reuj a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad Kadush de Jerusalén, que descendía del cielo, de Elohim, teniendo la honra de Elohim, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 malaquim, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Yasharel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Aquí encontramos la descripción de una ciudad celestial y completamente Kadush, que tiene 12 puertas, y además de esto, tiene inscrito en cada puerta el nombre de uno de los 12 hijos de Jacob. La pregunta es, ¿cuáles son esos 12 nombres de las 12 puertas? Bueno, en la Torá encontramos a las 12 tribus, incluyendo a Dan y Efraín, pero en Revelaciones se menciona a los 144,000, sin mencionar a Dan y Efraín. Por ende, la pregunta que surge es la siguiente. Efraín y Dan tienen sus nombres inscritos en las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Bueno, Revelaciones menciona 12 puertas, pero no se mencionan los nombres de forma explícita. ¿Qué significa eso? ¿Acaso Dan y Efraín no entrarán en la Nueva Jerusalén? La respuesta se encuentra en el siguiente verso. Revelaciones 22:14 nos dice, dichosos los que lavan sus ropas. En otras versiones dice, dichosos los que guardan sus mandatos para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas en la ciudad. ¿Cuál es el requisito para entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén? Guardar los mandatos de Yahweh. Pero Efraín y Dan fueron 2 tribus que promovieron la rebelión contra Yahweh. Jeroboam era de la tribu de Efraín y plantó 2 becerros, uno en Betel y el otro en Dan. Y por otro lado, la tribu de Dan cayó en tremenda apostasía en la época de los jueces. Ustedes recordarán la historia de Micaía, de cómo los hombres de Dan se lo llevaron al norte y plantaron un altar para una escultura. Eso fue la causa de su tropiezo, y por esas acciones de rebeldía, la tribu de Dan y la tribu de Efraín no son mencionados en la lista de los 144,000 sellados. Por ende, surge la pregunta, ¿la tribu de Dan y Efraín tendrán sus nombres en las puertas de la Nueva Jerusalén? Bueno, Revelaciones 22:14 dice, dichosos los que guardan sus mandatos para entrar por las puertas en la ciudad. Es decir, si bien los nombres de Dan y Efraín no se mencionan en la lista de los 144,000 sellados,
Eso no significa que la tribu de Dan y Efraín hayan sido extirpados de Yasharel, no. Esas dos tribus promovieron la rebelión, pero no todos los descendientes de Dan y Efraín cayeron en rebelión. Por ejemplo, Josué era de la tribu de Efraín y Sansón era de la tribu de Dan. Ellos fueron salvos y van a entrar por una de las puertas de la Nueva Jerusalén. Por ende, se deduce que las 12 puertas de la Nueva Jerusalén van a tener los 12 nombres de los hijos de Yasharel, incluyendo a Dan. Sansón entrará por la puerta de Dan y Josué entrará por la puerta de Yusef, puesto que Josué pertenecía a la tribu de Efraín y Efraín es hijo de Yusef, es decir, la tribu de Efraín y Manasés entrarán por la puerta de Yusef su padre, con lo cual se puede deducir que las 12 puertas de la Nueva Jerusalén tendrán los nombres originales de los 12 hijos de Jacob. Pero aquí surge otra pregunta. Los gentiles que no tengan sangre Yasharelim, ¿por cuál puerta entrarán? Bueno, Shaulo nos da la respuesta. Romanos 2:28 nos dice: pues no es Yaudí el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es Yaudí el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en reuj, no en letra, la exaltación del cual no viene de los hombres, sino de Elohim. Entonces, un Yasharelim no necesariamente tiene que tener sangre de Abraham. Basta que crea en Yahweh y Yahshua para ser considerado Yasharelim. Y si esa persona guarda los mandatos, entonces va a tener derecho a entrar por una de las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. La pregunta es: ¿por cuál puerta va a entrar esa persona? Muy simple. Las 12 puertas representan 12 personalidades de los hijos de Yasharel, y cualquier persona del mundo tiene uno de esas 12 personalidades. Antes de entrar a desarrollar esas 12 personalidades, vamos a examinar de forma rápida a los hijos de Jacob. Aquí se va a poner bien interesante la enseñanza. Permítanme decirles algo en cuanto a los hijos de Jacob. Estos muchachos en su mayoría eran malas personas. Imagínense ustedes, eran unos envidiosos y celosos. Cuando Jacob le dio la túnica multicolor a Yusef, se llenaron de envidia y celos. Eran unos mentirosos. Cuando vendieron a Yusef a Egipto, le dijeron al padre que lo había despedazado un animal. Eran unos mentirosos y además de esto, eran unos asesinos. Odiaban a Yusef con tanta fuerza que Shimeón y Leví querían finiquitar en definitiva a Yusef. Imagínense que Shimeón y Leví eran tan sanguinarios que en cierta ocasión, para vengar a su hermana Dina, mataron a todos los varones de Siquem. Le tendieron una trampa a los hombres de Siquem diciendo: si se circuncidan, entonces vamos a emparentar con ustedes. Y cuando los siquemitas se circuncidaron y estaban con el mayor dolor de la circuncisión, entonces Shimeón y Leví entraron en la ciudad y masacraron a todos los varones y les robaron todos sus bienes. Eran unos sanguinarios y ladrones. Y además de esto, imagínense ustedes que Reuben cometió incesto. Se acostó con la concubina de su padre Bilha. Además de esto,
los hijos de Jacob no tenían compasión. Echaron a Yosef en la cisterna, como si fuera un animal. No tenían compasión de su propio hermano. Y sumado a esto, encontramos a Reuben, que podía haber librado a Yosef, pero no tenía los pantalones para hacerlo, y se fue para pensar en alguna estrategia. Pero cuando regresó, ya habían vendido a Yosef, es decir, Reuben, el primogénito, era débil de carácter. ¿Y qué podemos decir de Judá? Imagínense ustedes, se acostó con su nuera, pensando que era una prostituta, y la dejó embarazada a su propia nuera. Esa era la clase de persona que eran los hijos de Jacob. Y ahora surge la pregunta para muchos: ¿cómo es posible que el nombre de estos 12 muchachos estén inmortalizados en las puertas de la ciudad Kadush, la Nueva Jerusalén, y va a quedar ahí por los siglos de los siglos? Algunos se imaginan a los impíos que estarán fuera de la ciudad diciéndole al Creador: ¿cómo es que tú tienes a esos muchachos allí adentro? ¿Cómo te atreves a poner los nombres de esos muchachos en las puertas de una ciudad tan kadush? Si fueron asesinos, celosos, tuvieron envidia, fueron ladrones, adúlteros, débiles de carácter, pero allá los tienes dentro de la ciudad. ¿Cómo es posible? Si ellos cometieron las mismas transgresiones como nosotros. Esa es la pregunta que se van a hacer los impíos. ¿Por qué razón están los nombres de los 12 hijos de Jacob sobre las puertas de la Kadush ciudad, si ellos eran tan malvados? La respuesta lo tiene el mismo libro de Revelaciones. El Ruach HaKodesh los transformó y los cambió. No quedaron igual como eran antes. Noten lo que dice Revelaciones 2:7. Y esta ecuación se usa para todas las asambleas de revelaciones. El texto nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Ruach dice a las asambleas. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Elohim. ¿Cuál es el requisito para entrar en la Kadush ciudad y comer el árbol de la vida? El texto dice: al que venciere. La pregunta es: ¿los hijos de Jacob vencieron sus malos rasgos de carácter? Claro que sí. Y la evidencia de eso es que los nombres de los 12 hijos de Jacob están inmortalizados sobre las puertas. Los hijos de Jacob vencieron esos malos rasgos de su carácter por medio de la sangre de Yeshua. Ahora bien, existen 12 puertas en la Nueva Jerusalén. Cada creyente vencedor va a entrar por una de esas 12 puertas. La pregunta es: ¿por cuál puerta va a entrar usted? ¿Y por cuál puerta voy a entrar yo? La respuesta es muy sencilla. Los 12 hijos de Jacob, como dijimos anteriormente, representan 12 tipos de personalidad. Hoy en día los psicólogos dicen que hay 4, pero la escritura enseña que hay 12 rasgos de personalidad, y toda persona en el mundo tiene uno de estos rasgos que tenían los hijos de Jacob. ¿Por cuál puerta entraremos nosotros? Entraremos por la puerta del Hijo, que tenía el mismo rasgo que nosotros. La pregunta es: ¿cuáles son esas 12 personalidades de los hijos de Jacob? Vamos a descubrirlo. Vayamos a Bereshit 49. Aquí Jacob reunió a sus hijos y va a describir en este capítulo el carácter de cada uno de sus hijos. El verso 1 y 2 nos dice: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé
lo que os ha de acontecer en los días venideros. En otras versiones dice, les voy a contar lo que va a suceder en los últimos días. Es decir, la profecía de Jacob apunta a este tiempo actual. Hoy en día las 12 tribus están en la dispersión, han perdido su identidad, pero Yahweh está revelando la identidad de cada creyente. Y cuando veamos estas 12 personalidades de los hijos de Jacob, entonces usted va a quedar convencido y va a saber con precisión a qué tribu perteneces. Entonces dice el texto, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Yasharel. Y comienza mencionando el carácter de Reuben, el primogénito. El verso 3 y 4 nos dice, Reuben, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Reuben habría ocupado un lugar prominente en Yasharel. Él era el primogénito y habría ocupado el lugar de Yosef, pero tenía un carácter impulsivo como las aguas. ¿Cuál fue ese carácter impulsivo? Bereshit 35:22 nos dice, aconteció que cuando moraba Yasharel en aquella tierra, fue Reuben y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Yasharel. Ahora bien, los hijos de Yasharel fueron 12. Reuben cometió una grave transgresión que es el incesto. No pudo controlar esa pasión desordenada de la carne y terminó profanando el lecho de su padre, lo cual significa que aquellos que entrarán por la puerta de Reuben en la nueva Jerusalén, algunos en su pasado habrán cometido una relación incestuosa. Obviamente se han arrepentido de eso y están en las sendas de Yahweh, pero en su pasado han cometido una perversión sexual tremenda dentro de la familia. Ese es el primer rasgo de aquellos que pertenecen a la tribu de Reuben. Si usted cometió una relación de incesto dentro de su familia, entonces perteneces a la tribu de Reuben. Por ende, la primera característica de Reuben es pasión desordenada y muy impulsivo. Segunda característica, debilidad para hacer cumplir la autoridad. Bereshit 37:21 nos dice, cuando Reuben oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos a Yosef. Y les dijo Reuben, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna, que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Reuben era el primogénito de la familia. Él tenía autoridad sobre sus hermanos, pero ya no podía ejercer esa autoridad. ¿Por qué? Porque antes de ese suceso, en Bereshit 35:22, se menciona que Reuben durmió con Bilha, es decir, una transgresión sexual te hace perder autoridad. Reuben era el primogénito, pero sus hermanos ya no lo respetaban. Reuben quiso salvar a Yosef, pero como había perdido autoridad, entonces quiso salvarlo a su manera, pero fracasó. Si Reuben no hubiera caído en transgresión sexual, entonces tendría la autoridad para decir a sus hermanos, basta, nadie va a echarlo a la cisterna, y sus hermanos lo hubieran obedecido.
pero como había cometido incesto, sus hermanos lo tenían en poco. Tercera característica de Reuben: rebelión contra la autoridad. Bamidbar 16:1 nos dice: Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Reuben, tomaron gente. Y el siguiente verso nos complementa la información. Bamidbar 26:9 nos dice: estos, Datán y Abirán, fueron los del consejo de la congregación, que se rebelaron contra Moshe y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Yahweh. Entonces vemos que Datán y Abirán eran de la tribu de Reuben, que se rebelaron contra Moshe y por ende se rebelaron contra Yahweh, porque rebelarse contra un ministro de Yahweh es como rebelarse directamente contra Yahweh. Y fíjense que Datán y Abirán eran los del consejo, es decir, los que se rebelan. Siempre son personas que están cerca del proclamador, le ayudan y colaboran con el ministerio, pero en determinado punto deciden rebelarse contra el proclamador. Esa característica tienen los que pertenecen a la tribu de Reuben. Por tanto, ya saben una forma de identificar a aquellos que pertenecen a la tribu de Reuben. Tienen un reuj de rebeldía y tarde o temprano esa rebeldía se pone de manifiesto, porque Yahshua dijo: no hay nada escondido que no haya de manifestarse. Cuarta característica de Reuben: falta de responsabilidad. Bereshit 42:37 nos dice: y Reuben habló a su padre diciendo: harás morir a mis dos hijos, si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros. Reuben en esta escena le pide a Jacob que entregue a Benjamín en sus manos para que vuelvan a Egipto a comprar más alimentos. Y fíjense lo que dice Reuben: harás morir a mis dos hijos si no te traigo a Benjamín de regreso. ¿Qué pueden notar en esa frase? Es muy evidente. Es falta de responsabilidad. Reuben responsabiliza a sus hijos si algo malo le sucede a Benjamín. Por eso le dice a su padre: harás morir a mis dos hijos. ¿Cómo Jacob sería capaz de matar a sus nietos? Esas palabras indican inestabilidad de carácter y falta de responsabilidad. Por eso Jacob no encomendó a Reuben para que llevara a Benjamín, sino que ese puesto se lo ganó Yahudá. Por tanto, aquellos que pertenecen a la tribu de Reuben siempre manifiestan falta de responsabilidad. Esas personas que no quieren comprometerse con Yahweh. Y cuando Yahweh hace un llamado, esas personas se acobardan. Por esa razón, Yahweh no confía en esas personas y no les encomienda una tarea de responsabilidad. Quinta característica de los hijos de Reuben: tienen muchas posesiones materiales. Bamidbar 32:1 nos dice: los hijos de Reuben y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Los hijos de Reuben tenían muchas posesiones materiales y le pidieron a Moshe que les diera herencia al otro lado del río Jardén. Es decir, los hijos de Reuben no quisieron entrar a la tierra prometida, sino que las riquezas materiales les impulsó quedarse al otro lado del río.
Y esto mismo sucede hoy en día en la actualidad. Los hijos de Reuben tienen muchas herencias materiales y no tienen mucho interés en las cosas de Yahweh. No quieren involucrarse. Ellos prefieren estar en sus cosas y muestran poco interés en responsabilidades del ministerio. Por tanto, en este punto ya estarán identificando a aquellas personas que pertenecen a la tribu de Reuben. Hasta este punto, nadie va a querer pertenecer a la tribu de Reuben, pero aquí no se trata de elegir tu tribu. Aquí Yahweh está revelando la identidad de cada creyente en base a su personalidad. Y las características que hemos visto hasta ahora son todas negativas, pero hay una característica positiva de Reuben que al final cambia el panorama. Y esa característica es la siguiente: hombres con corazón resuelto para la guerra. Jueces 5:15 nos dice: caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Baraj, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Reuben hubo grandes resoluciones del corazón. En la versión DHH nos dice: en los escuadrones de Reuben hay grandes hombres de corazón resuelto. ¿Resuelto para qué? Para la guerra a Reuhim. En Primera de Crónicas 5:18 se menciona que los hijos de Reuben eran valientes guerreros. El texto nos dice: los hijos de Reuben y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra. ¿Se dan cuenta? La tribu de Reuben tenía muchas debilidades en su carácter, pero habían mejorado y se convirtieron en valientes guerreros diestros en la guerra. Y hoy esos valientes guerreros se han presentado para la tefilá, que es la guerra a Reuhim. Por tanto, nadie debe sentir tristeza por pertenecer a la tribu de Reuben, sino todo lo contrario. Debes estar feliz porque la tribu de Reuben es la segunda tribu que es sellada después de Yahudá. Revelaciones 7:5 nos dice: de la tribu de Yahudá 12,000 sellados, de la tribu de Reuben 12,000 sellados. ¿Se dan cuenta? La tribu de Reuben tuvo muchas características negativas, pero al final se convirtieron en valientes guerreros de Yahweh y son sellados en segundo lugar para ser transformados en vida. Y cerramos la tribu de Reuben con la siguiente frase. Devarim 33:6 nos dice: viva Reuben y no muera, y no sean pocos sus varones. Pasemos ahora a la tribu de Shimeón. La bendición de Jacob para Shimeón es la siguiente. Bereshit 49 del 5 al 7 nos dice: Shimeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi reuj se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Yasharel. En esta versión dice: Shimeón y Leví son hermanos. Eso obviamente es para disimular el carácter violento de Shimeón y Leví. Pero en otras versiones dice más claro. Por ejemplo, esta versión nos dice: Shimeón y Leví son chacales, sus espadas son instrumentos de violencia. ¿Qué es un chacal? Un chacal es un animal parecido al perro.
y en ciertas circunstancias el chacal actúa de forma violenta cuando se trata de defender su territorio. Y eso es exactamente la característica de Shimeón y Leví. Ellos masacraron a todos los siquemitas en venganza por su hermana. Tenían un carácter tan violento que Jacob dice: maldito su furor que fue fiero. Por ende, la primera característica de la tribu de Shimeón es la siguiente: tienen un carácter violento y no son tolerantes. Esto se nota en algunos creyentes hoy en día. Cuando hay un nuevo creyente que todavía usa un lenguaje contaminado, entonces los que son de la tribu de Shimeón inmediatamente lo chancan y son demasiado celosos. El celo por las cosas de Yahweh no es algo malo, pero ofender a un hermano sin tener compasión no es bueno. Proverbios 16:6 nos dice: con compasión y verdad se corrige la transgresión. Pero los que son de la tribu de Shimeón se dejan llevar por los celos y el furor. Esa es una de las debilidades de la tribu de Shimeón. Por ende, si usted reacciona de forma violenta y no tiene tolerancia hacia los demás, entonces perteneces a la tribu de Shimeón. Y de hecho, Shimeón era el hijo más violento de los 12 hijos de Jacob. Por eso Yosef decide encerrarlo en la prisión. Bereshit 42:24 nos dice: y se apartó Yosef de ellos, y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Shimeón, y lo aprisionó a vista de ellos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué Yosef decide aprisionar a Shimeón? Porque Yosef sabía muy bien que Shimeón era el que lo odiaba más, era el que mayor violencia le había hecho. Todos sentían envidia y celos por Yosef, pero Shimeón era el que más ganas tenía de matar a Yosef. Por eso Yosef agarró a Shimeón y lo metió en la cárcel. Segunda característica de la tribu de Shimeón: tienen una inclinación a la fornicación. Bamidbar capítulo 25 nos dice: moraba Yasharel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Y luego se menciona a un varón que trajo a una madianita al campamento. Es decir, este sinvergüenza no tuvo temor de Yahweh y comenzó a fornicar en pleno campamento. Y dice el texto que Fines se levantó y los alanció a ambos, al varón Yasharelim y a la madianita. Y ese varón que murió se llamaba Simri, de la tribu de Shimeón. Por ende, vemos que una de las debilidades de la tribu de Shimeón es la fornicación. Aquellos que pertenecen a la tribu de Shimeón generalmente han tenido varios esposos o varias mujeres. La poligamia era permitido en la época del Tanaj, pero a partir de la época de Yahshua en adelante, la poligamia no está permitido. El que tenga 2 mujeres está fornicando. Y lo mismo para la mujer. El que tenga varios esposos cayó en fornicación. Y los que pertenecen a la tribu de Shimeón en su vida pasada han tenido varios cónyuges. Esa fue su debilidad. Pero ahora que conocen a Yahshua, todo eso quedó atrás. Ahora son nuevas criaturas, pero no vuelvan a fornicar. Caso contrario serían eliminados, dice Shaulo. Finalmente, la tercera y última característica de la tribu de Shimeón. Esta característica es positiva. Son valientes y esforzados para la guerra. Primera de Crónicas 12:25 nos dice:
De los hijos de Shimeón, 7,100 hombres, valientes y esforzados para la guerra. Plegaria. La tribu de Shimeón tiene fuertes debilidades, pero eran valientes y esforzados para la guerra, que hoy sería la plegaria. Y en Jueces 1:3 se menciona que los hijos de Shimeón peleaban al lado de Yahudá, y de hecho se dice que José Bashevet era de la tribu de Shimeón, es decir, el valiente número 1 de David era de la tribu de Shimeón. Por tanto, la tribu de Shimeón no se queda atrás, tiene debilidades, pero al final se convirtieron en valientes y esforzados guerreros y son sellados en el 7º lugar en Revelaciones. Cerramos la enseñanza con la promesa para los guerreros de Yahweh. Revelaciones 2:7. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Elohim. Vamos a continuar con la enseñanza. Seguiremos viendo el carácter de las 12 tribus de Yasharel. Pero antes de meternos ahí, vamos a dar las indicaciones para la Moed de Shavuot que se acerca. De aquí a una semana estamos celebrando Shavuot, el día viernes 24 de mayo para referencia. ¿Qué tenemos que preparar para Shavuot? Bueno, tenemos que hacer 4 cosas básicamente. Número 1, lavar nuestro cuerpo en agua y lavar nuestras ropas. Número 2, no tener relaciones sexuales 3 días antes de Shavuot. Número 3, comprar miel o preparar mermelada. Número 4, preparar o comprar 2 panes con levadura como ofrenda de primicias. Esas son las 4 cosas que tenemos que hacer antes de Shavuot. Y vamos a detallar cada punto. Comencemos por el primer punto. Lavar nuestro cuerpo en agua y lavar nuestras ropas. Shemut 19:10 nos dice: y Yahweh dijo a Moshe: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, Shavuot, porque al tercer día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo, sobre el monte Sinaí. Esta instrucción Yahweh le dio a Moshe un día sexto de la semana. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. El texto dice: conságralos hoy y mañana, y estén preparados para el día tercero. El día tercero era Shavuot y por ende, la frase hoy y mañana se refiere al día sexto y séptimo. Es decir, la instrucción de lavar nuestras ropas lo tenemos que hacer a más tardar el día miércoles 22 de mayo. Ese día es preparación para el Shabbat. Ese día lavan todas sus ropas físicas para estar limpios en Shavuot. Pero lavar las ropas no solo se refiere a las ropas físicas, sino que en Revelaciones dice: dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Lavar las ropas significa lavar tus acciones y estar limpio delante de Yahweh. ¿Cómo lavamos nuestras acciones? Taelim 119:9 nos dice: ¿con qué limpiará, lavará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, durante esta semana antes de Shavuot,
Guárdense de no transgredir, no entren en contiendas, no entren en peleas. Si han defraudado a alguien, pídanle perdón y restituyan el daño, y laven sus conciencias de toda cosa mala. Y después de hacer eso, laven su cuerpo en agua, que se conoce como mikwe. Esa purificación en agua, Shaulo lo menciona en el siguiente pasaje. Hebreos 10:22 nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de emuná, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura, mikwe. ¿Cómo tenemos que hacer la mikwe? Muy simple. Si usted tiene un río cerca, va y se sumerge varias veces. Pero si el río está lejos, entonces haces la purificación de tu cuerpo en una ducha. Y si no tienes ducha, entonces agarras un balde de agua y lo vacías varias veces sobre tu cabeza. Antiguamente el pueblo de Yasharel hacía la purificación en el estanque de Shiloé y más tarde lo hacían en piscinas de purificación que tenían en sus casas. Pero hoy en día difícilmente alguien tendría una mikwe en su casa. Por esa razón hacemos la purificación del cuerpo en los medios que tengamos. Pero antes de lavar tu cuerpo, tienes que leer el Taelim 51 y hacer una plegaria. La plegaria es simple. Le pides a Yahweh que purifique todo tu ser, tanto cuerpo como reuj y alma. Una porción del Taelim 51 dice lo siguiente: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces, esas son las indicaciones para lavar el cuerpo y la ropa. Ambas cosas lo hacen el día miércoles 22 de mayo, un día antes del Shabbat. Ese día sexto de la semana, hacen la mikwe y lavan sus ropas. Si desean pueden estar lavando sus ropas antes, pero la purificación de sus cuerpos tiene que ser ese día sexto, porque la instrucción de Yahweh es clara: conságralos hoy y mañana, y estén preparados para el día tercero. Por tanto, ya saben cómo y cuándo hacer la mikwe. Pasemos ahora al segundo punto: no tener relaciones sexuales 3 días antes de Shavuot. ¿Dónde dice eso? Shemut 19:14 nos dice: y descendió Moshe del monte al pueblo, y consagró al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día Shavuot, no toquéis mujer. ¿Por qué Moshe le dice al pueblo: no toquéis mujer? Porque tocar mujer antes de una convocación kadush te contamina y te descalifica. Si bien tener relaciones sexuales con tu pareja no es transgresión, pero sin embargo, Shavuot es un día muy especial, es el día de la entrega de la Torá, y ese día también los discípulos de Yeshua recibieron el Reuj HaKodesh. Por ende, 3 días antes de Shavuot, nadie va a tener relaciones con su cónyuge. A partir del momento que hagas la purificación en agua, no puedes tener relaciones sexuales con tu pareja. Pero después de Shavuot, normal vuelves a unirte. Pasemos ahora al tercer punto: comprar miel o preparar mermelada. ¿Por qué tenemos que comprar miel o preparar mermelada para Shavuot? Bueno, la respuesta se encuentra en el siguiente verso. Taelim 119:103 nos dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca.
En Shavuot Yahweh habló las 10 palabras a oídos de todo el pueblo. Y después de eso, el pueblo ya no quiso oír porque tuvieron temor de la voz de Yahweh. Por ende, nosotros en Shavuot vamos a comer miel como recordatorio de esas 10 palabras que son como miel. Si usted no consigue miel, entonces puedes preparar o comprar mermelada, todo conforme a tus posibilidades. Cuarto y último punto: preparar o comprar 2 panes con levadura como ofrenda de primicias. Guaicra 23 del 16 al 17 nos dice: hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh, el trigo. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Yahweh. Luego se añade más detalles en el verso 20. Y el Cohen los presentará como ofrenda mecida delante de Yahweh con el lejen de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Yahweh para el Cohen. Aquí hay detalles muy importantes para examinar. Número 1. Cada lejem es de 1 décimo de efa. Número 2. El lejem es de trigo y con levadura. Número 3. El lejem se tiene que entregar al Cohen o ministro de Yahweh. Número 4. El Cohen lo mece en Shavuot. Esas 4 cosas tenemos que hacer para Shavuot. Pero la pregunta es: ¿cómo prepararemos esos 2 panes? Bueno, la Torá indica que cada lejem tiene 1 décimo de efa. Un efa aproximadamente tiene 10 kilogramos, es decir, 1 décimo de efa sería 1 kilogramo. Agarras 1 kilogramo de harina de trigo, le pones levadura, le echas aceite de oliva, le pones sal y luego lo amasas y finalmente lo llevas al horno y listo, tienen el primer lejem. Con el segundo lejem haces lo mismo, pero yo sé que muchos no tienen un horno y cocer un lejem grande de 1 kilogramo es prácticamente imposible en un sartén. No va a cocer como debe ser. Por tanto, la solución práctica sería comprar 2 panes del mercado. Y como esos panes tienen levadura, entonces no hay problema. Traten de comprar 2 grandes panes de trigo. Pero si no encuentran panes de trigo, entonces compran lo que haya en la panadería y guardan esos 2 panes para Shavuot. Lo compran el día antes del Shabbat. En Shavuot vamos a mecer juntos esos 2 panes durante la transmisión. Normalmente esos 2 panes se tenían que entregar al Cohen o ministro de Yahweh, y el Cohen lo mecía delante de Yahweh. Pero nosotros estamos en la dispersión. ¿Cómo enviarían sus 2 panes? ¿Por avión? Claro que no. Nadie va a enviar sus 2 panes. Lo que vamos a hacer es mecerlo juntos en la transmisión. Y después ustedes comen esos 2 panes con miel. Eso lo haremos en Shavuot. Por tanto, esas son todas las instrucciones para celebrar Shavuot. Tómenle una captura de pantalla para que lo recuerden. Ahora sí, continuemos con el tema de hoy. Hemos visto el carácter de 2 tribus, Reuben y Shimeón. Ahora nos toca la tercera tribu, Leví. La tribu de Leví comparte ciertas características con la tribu de Shimeón, ya que ambos masacraron a los varones de Siquem.
Por esa causa Jacob dice, Shimeón y Leví son chacales. Entonces, la primera característica de la tribu de Leví es, tienen carácter violento en ocasiones. Por eso Moshe mató al egipcio en un ataque de rabia. Moshe es descrito como el hombre más manso de la tierra, pero también tiene su carácter y en ciertas ocasiones puede hablar precipitadamente como sucedió en Masa. Segunda característica de la tribu de Leví, tienen reuj de rebelión contra la autoridad. Y el ejemplo más claro es el caso de Coré. Él era el primo de Moshe, pero se rebeló contra la autoridad y tuvo un final trágico. Por ende, aquellos que pertenecen a la tribu de Leví son propensos a caer en rebelión. Es decir, la tribu de Leví y la tribu de Reuben tienen en su ADN el reuj de rebelión contra la autoridad, que sería el proclamador. Tercera característica de la tribu de Leví, pueden ceder a la presión y caer en servicio extraño. Y el ejemplo claro de esto fue Aarón. Shemot 32:5 nos dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Yahweh. Aarón era levita y hermano de Moshe, pero el pueblo lo presionó tanto que Aarón cedió y fabricó un becerro, y se atrevió a decir, mañana será fiesta para Yahweh. Eso es una debilidad de carácter tremenda. Aarón debió plantarse y decir, basta, nadie va a fabricar un becerro, pero él cedió ante la presión. Y esa es una de las debilidades de la tribu de Leví. No todos lo tienen, pero algunos sí. Característica número 4. Los levitas no tienen posesiones materiales. Eso ustedes lo saben muy bien. Los levitas no recibieron herencia material en la tierra prometida. Y si usted pertenece a la tribu de Leví, entonces no tienes riquezas materiales, pero sí tienes riquezas areuhim, que son talentos para la música y la exaltación. Esa sería la octava característica de la tribu de Leví. En los salmos se mencionan a 3 líderes de música, que eran levitas. Esos 3 líderes son Asaf, Yedutún y Gemán. Esos salmos usted lo habrá leído. Por tanto, aquellos que pertenecen a la tribu de Leví tienen un don especial para la música y la exaltación. Y de hecho, los cantores del templo eran principalmente levitas. Había cantores de las otras tribus, pero la tribu de Leví lideraba las exaltaciones. Quinta característica. Los levitas sienten celo por Yahweh y son capaces de matar a su propia familia. Eso se evidenció cuando Moshe regresó del Sinaí y trajo las 2 tablas de piedra. En esa ocasión los levitas mataron a 3,000 personas, entre los cuales estaban sus familiares. Esa acción Moshe lo inmortalizó en Devarim 33:8, quien dijo de su padre y de su madre nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos. Entonces, la tribu de Leví son hombres celosos por Yahweh y son capaces de matar a su propio hermano. Eso hoy en día tiene que ver con las palabras, porque Yeshua dijo que alguien puede matar a su hermano con su lengua. Esa acción es peligrosa, porque hoy en día estamos en la época de la compasión. Nadie puede matar a su hermano con su lengua.
tomando como excusa el ejemplo de la tribu de Leví. Eso no se aplica hoy en día. El Tanaj fue escrito bajo justicia estricta. Por eso se permitía matar a los adúlteros, matar a los que se rebelan contra Yahweh, etc. Se podía dar muerte, pero a partir de la época de Yahshua en adelante, nadie puede matar a una persona, aun cuando esa persona haya cometido una transgresión grave. Porque hoy estamos en la época de la compasión, pero en el milenio las cosas van a cambiar. Yahshua regirá las naciones con vara de hierro. Ahí sí se va a aplicar la pena de muerte si alguien comete una transgresión. Sexta característica de la tribu de Leví: son Kuanim y sirven en el ministerio. Eso no hace falta explicar, eso ustedes lo saben muy bien. Y finalmente, característica número 7, son disciplinados. Y el ejemplo de esto es Benaya, un guerrero muy valiente de David. Benaya, a diferencia de los demás guerreros, no tenía un pasado de derrota, sino que Benaya era bien disciplinado, era hijo del Cohen Gadul Yauyada. Primera de Crónicas 27:5 nos dice: el jefe de la tercera división para el tercer mes era Benaya, hijo del Cohen Gadul Yauyada, y en su división había 24,000. Este Benaya era valiente, entre los 30 y sobre los 30. Entonces, Benaya era un levita, muy valiente para pelear. En una ocasión mató a 2 leones de Moab, y los leones de Moab eran gigantes. Por tanto, estas son las 8 características de la tribu de Leví. Si usted posee la mayoría de estas características mencionadas, entonces Yahweh te está revelando tu identidad como Yasharelim. Pasemos ahora a ver las características de la tribu de Judá. A esta tribu pertenecemos nosotros. Yahweh ya nos reveló ese detalle, pero vamos a ver más detalles que confirman ese hecho. Primeramente vamos a comenzar viendo las debilidades de la tribu de Judá. Luego veremos sus fortalezas. Característica número 1 de la tribu de Judá: cayeron en avaricia. Josué 7:1 nos dice: pero los hijos de Yasharel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Yahweh se encendió contra los hijos de Yasharel. Ustedes conocen muy bien la historia de Acán. Él tomó de Jericó un lingote de oro y un manto babilónico, y lo escondió debajo de su tienda. La orden de Yahweh era consagrar todo el dinero de Jericó al tesoro de Yahweh. Pero Acán codició el dinero y cometió prevaricación, y por esa causa los hijos de Yasharel fueron vencidos por Jai. Esa historia ustedes lo saben muy bien. La pregunta es: ¿por qué un descendiente de Judá cayó en avaricia? Bueno, la respuesta se encuentra en el siguiente verso. Bereshit 37:26 nos dice: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. ¿Qué cosa se pone de manifiesto en este verso? Es demasiado obvio: la avaricia de dinero, porque fíjense que Judá dice: vendámosle a Yusef,
Vender tiene que ver con dinero. Vender tiene que ver con sacar provecho económico. Es decir, Yahudá salvó a Yosef de la muerte, pero a su vez sacó provecho económico con esa acción y por ende estaba cayendo en avaricia. Y en el verso 28 se menciona que vendieron a Yosef en 20 piezas de plata. Aquí aparece 20 piezas, pero en el testamento de los 12 patriarcas, Yahudá confiesa que vendieron a Yosef en 30 piezas de plata. Es decir, Yahudá se quedó con 10 piezas de plata y les dijo a sus hermanos que la venta solo había sido en 20 piezas. ¿Se dan cuenta de la avaricia en que cayó el patriarca Yahudá? Ahora se puede entender mucho mejor por qué Acán, descendiente de Yahudá, cayó en avaricia y murió. Esto no significa que todos los descendientes de Yahudá sean ávaros, no. Por ejemplo, el rey David no era avaro, pero tenía una debilidad: las mujeres. El rey David codició a Betsabé, una mujer hermosa. Esa es la segunda debilidad de la tribu de Yahudá. Y curiosamente Ashatán me ataca a mí por medio de mujeres. Por ejemplo, el sueño que tuve el año pasado tiene que ver con una amenaza a través de una mujer. Yo estaba en mi sueño caminando por una calle, cuando de pronto una mujer se me acerca por detrás y me abraza fuerte. Yo en ese momento uso la fuerza y me libero. Y cuando volteo para ver a esa mujer estaba sin ropa y me dice: aquí te espero. Y después desperté del sueño. Esa frase, aquí te espero, es obviamente una amenaza de Ashatán por medio de una mujer. Y casi siempre Ashatán me ataca por medio de mujeres. ¿Por qué pasa eso? Porque Ashatán conoce nuestras debilidades. Él puede deducir de qué tribu somos en base a sus observaciones. Y la tribu de Yahudá siempre tenía debilidad con las mujeres. Por ejemplo, el rey Salomón tuvo 1000 mujeres. El rey David tuvo alrededor de 18 mujeres. Y el patriarca Yahudá embarazó a su nuera, pensando que era una prostituta. Por ende, la tribu de Yahudá tiene como mayor debilidad las mujeres. Ya mencionamos las debilidades de la tribu de Yahudá, pero ahora vamos a ver sus fortalezas. Característica número 3. Pertenecen al linaje de los reyes. Los grandes reyes del Tanaj fueron de la tribu de Yahudá. Por ejemplo, el rey David, Salomón, Yehoshafat, Hizquía, Yoshía, etc. Todos los grandes reyes pertenecen a la tribu de Yahudá. Y nuestro Mashiach, el rey de reyes, vino del linaje de Yahudá. Es decir, si usted pertenece a la tribu de Yahudá, tienes el pensar de un rey. Y Yahshua dijo: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, aquellos que tengan hambre de gobernar y tengan sed de poner justicia, ellos se convertirán en reyes en el milenio. Pero antes de eso, tienen que vencer los deseos de la carne, porque Yahshua puso el siguiente requisito. Revelaciones 2:26 nos dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Este mensaje va dirigido a la asamblea de Tiatira. Y en Tiatira Ashatán tentaba por medio de una mujer. En Tiatira estaba operando el principado satánico de Jezabel, que estaba haciendo caer a los siervos de Yahweh por medio de una mujer.
Pero Yahshua da una promesa para el vencedor diciendo: al que venciere los deseos de la carne, yo le daré autoridad sobre las naciones, es decir, aquellos que se convertirán en reyes en el milenio. Habrán vencido al principado de Jezabel, que ataca principalmente al linaje de los reyes. Cuarta característica de la tribu de Judá: tienen muchos talentos y son hábiles en la construcción. Shemut 31:2 nos dice: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del reuj de Elohim, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Bezalel es un nombre que significa en la sombra de Elohim, es decir, el nombre Bezalel indica una conexión especial con Yahweh Elohim. Es como si estuviera protegido o resguardado bajo la sombra de Yahweh. Y todos saben que Bezalel hizo prácticamente todo el Mishkan. Yahweh le dio muchos talentos para que trabajara en todo arte y en toda labor de construcción. Es decir, Bezalel en estos tiempos sería llamado ingeniero civil, por así decirlo, porque diseñó todos los elementos del Mishkan, sus tablas, sus engastes, las columnas del atrio, sus basas, etc. Bezalel lo diseñó todo, y Aholiab fue su ayudante. Y aquí viene un dato interesante. El nombre Bezalel está relacionado con un proclamador. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vamos a examinarlo desde el punto de vista numérico. El nombre Bezalel tiene un valor numérico de 153. Ese número está relacionado a la proclamación de la palabra, porque Kefas sacó en su red 153 peces grandes. Yahuanán 21:11 nos dice: subió Shimón Kefas y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. ¿Se dan cuenta? El número 153 tiene que ver con un proclamador, porque Kefas representa al proclamador y la red representa la red social de la transmisión. Por tanto, el nombre Bezalel, que tiene un valor numérico de 153, representa a un proclamador que pertenece a la tribu de Judá. Y además ese proclamador tiene como profesión la ingeniería civil, porque Bezalel construyó prácticamente todo el Mishkan. La pregunta es: ¿quién es ese proclamador? La respuesta la mayoría lo tiene. No hay necesidad de mencionarlo. Quinta característica de la tribu de Judá: son responsables. Bereshit 43:8 nos dice: entonces Judá dijo a Yasharel su padre: envía al joven Benjamín conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Las palabras de Judá en este verso denotan determinación y responsabilidad. Es todo lo contrario a las palabras de Reuben, quien le había dicho a su padre:
envía a Benjamín conmigo, y si no lo traigo de vuelta, entonces harás morir a mis 2 hijos. Esas palabras son falta de responsabilidad. ¿Cómo vas a responsabilizar a tus hijos por tus errores? Reuben no tenía sentido de responsabilidad, por eso Jacob no confiaba en él. Pero cuando se acerca Judá y le dice, mándalo conmigo, yo te respondo por el joven. Entonces Jacob se da cuenta de la responsabilidad de Judá y decide enviar a Benjamín bajo la garantía de Judá. Por tanto, aquellos que pertenecen a la tribu de Judá son personas responsables, tienen debilidades como todos, pero nunca son irresponsables con las cosas de Yahweh. Hasta aquí vamos a avanzar con la enseñanza. Hemos visto el carácter de 4 patriarcas. Nos faltan 8 patriarcas. Eso lo desarrollaremos en una próxima enseñanza, si Yahweh lo permite así. Finalmente, para terminar, mencionamos la 6ª y más importante característica de Judá. Son varones de guerra. Y como Yahweh es varón de guerra, entonces Yahshua no podía haber nacido en otra tribu que no fuera Judá. Esta es la promesa para la tribu de Judá. Bereshit 49:8. Judá, te exaltarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará?